Hola cracks, en este video me gustaría hablar sobre cómo las nuevas armas de fuego que supuestamente llegarán a Dying Light 2 darían ese cambio de rumbo tan necesario actualmente, sobre todo en combates, sea contra humanos o infectados. El modelo de combate actual de Dying Light 2 gira en torno a las armas cuerpo a cuerpo, pero agregar nuevas armas de fuego podría cambiar todo eso para mejor. Dejen que me explique. A lo largo del año 2022, el juego ha recibido nuevas misiones, desafíos de parkour, armas variadas, tipos de enemigos, un modo New Game Plus e incluso un DLC de historia que agrega unas cuantas horas adicionales. Pero si bien la comunidad ha recibido abiertamente todas estas actualizaciones, Dying Light 2 realmente necesita recuperar a su audiencia original, y para hacerlo es posible que Techland deba meter una contundente y refrescante actualización al combate, ya que el modelo actual enfatiza en gran medida el combate cuerpo a cuerpo. Y esto se ve reflejado en que a lo largo del juego podemos encontrar diferentes tipos de armas, desde bates y machetes hasta tablones con clavos y hachas. Si bien el combate puede resultar satisfactorio y retribuyente con cada golpe bien atinado, puede volverse extremadamente repetitivo más rápido de lo que se cree, dado que no existen combos variados ni la necesidad de pulsar más que un solo botón para dar porrazos. No obstante, y aunque no haya sido un cambio tan radical, lo cierto es que Techland abordó este aspecto en los últimos meses, agregando alguna que otra animación nueva cuando se utilizan armas a una sola mano, lo que resultó en que el combate se sienta un poco más fresco para los jugadores veteranos, pero no lo suficiente como para atraer nuevos intereses. Actualmente, Dying Light 2 tiene solo un arma de fuego en su gameplay, la Boomstick, un estilo de escopeta artesanal improvisada. El problema con esta, entre comillas, arma de fuego es que ni el propio juego la reconoce como tal, ya que en lugar de actuar como cualquier otra, la Boomstick está restringida a la ranura de accesorios, no de armas principales equipables, lo que la hace bastante inútil si queremos desplazarnos libremente haciendo parkour, ya que no es posible llevar a la vez el gancho, por ejemplo, causando que debamos intercambiar entre un accesorio y otro constantemente, y rompiendo la fluidez del movimiento. La Boomstick también es un poco mediocre en combate, ya que al ser artesanal padece de un límite de usos, y la munición es extremadamente escasa, lo que esencialmente la vuelve innecesaria para aquellos que prefieren mantener enfrentamientos a distancia. Una actualización que incorpore más armas de fuego podría ser exactamente lo que el juego necesita para sentirse fresco nuevamente. Techland ha sido bastante abierto sobre su intención de incluir armas de fuego en Dying Light 2, creyendo que un sistema de combate centrado más en el cuerpo a cuerpo se sentiría más gratificante. Y aunque ciertamente hay algo de veracidad en eso, los fanáticos han estado usando este método el tiempo suficiente como para desear algo totalmente diferente, más centrado en el daño a distancia. Podemos decir que ya es hora de un cambio. De hecho, Timon Smectala dejó caer un breve spoiler sobre las armas de fuego en el segundo DLC de historia. No lo anunció con bombos y platillos, pero varios leakers han encontrado archivos que confirman la existencia de armas de fuego. Ojo, no debemos dar por hecho todo lo que se filtre tampoco, ya sabemos cómo funciona esto en los videojuegos, no todo lo que se filtra termina llegando al producto. Es más, lo de las armas de fuego ni siquiera es algo nuevo, sino que se descubrieron hace muchos meses atrás, y aún a día de hoy está por verse si Techland las trae a su juego. Los rifles, pistolas y demás podrían ser excelentes adiciones, al tiempo que ayudarían a que la fabricación valiera la pena y se sienta realmente gratificante, ya que las balas probablemente sean mucho más fáciles de elaborar que encontrar. De esa forma se conseguiría ese sentimiento de logro en el jugador. De hecho, resulta curioso, dado que la franquicia no es ajena a las armas de fuego. El primer Dying Light nos permite empuñar varios tipos diferentes de estas, y aunque definitivamente eran algunas de las armas más poderosas que podíamos obtener, Techland hizo algunos ajustes interesantes para garantizar que se mantuvieran equilibradas. Por ejemplo, que este tipo de armas fuesen más raras de encontrar, y la munición sea igualmente escasa, lo que anima al jugador a usar armas de fuego solo como último recurso, ya que disparar un arma también alerta a víricos y coléricos que no demorarán en encontrarnos, lo que podría ponernos en situaciones aún más difíciles. Implementar un sistema similar en Dying Light 2 sin duda agregaría una variedad muy necesaria al combate del juego. En fin gente, ¿qué piensan ustedes? Las armas de fuego son algo requerido por la comunidad, aunque hay quienes ven esto como un paso en falso por parte de Techland si llegase a ocurrir. Siempre es bueno leer sus valoraciones al respecto con un sano debate. Espero el video les haya sido útil, es todo de mi parte y nos vemos en el próximo.